sustancias prohibidas afecta a todos los deportes y se ha convertido en la gran pesadilla de los organismos deportivos del mundo. En Atrapados por el Doping habla Jesús Manzano, exciclista, el primer deportista español de alta competición que ha reconocido públicamente haberse dopado. Atrapados por el dopaje analiza también los casos del corredor de fondo Alberto García y el del futbolista Carlos Gurpegui, jugador del Athletic de Bilbao, acusado de consumir nandrolona y pendiente de sanción. Los que persiguen el dopaje se enfrentan ahora a un problema mayor: la ingeniería genética aplicada al deporte. Existe la posibilidad, en un futuro, de que se creen superhombres con una musculatura diseñada en laboratorios. Los que buscan el atleta perfecto investigan con un solo objetivo: conseguir que ningún control y ningún laboratorio detecten las sustancias dopantes. El documental profundiza en el mundo del dopaje desde dos ángulos: el de los acusados y el de los acusadores. Los últimos son los científicos y las federaciones. Los controles son mucho más exhaustivos y el presupuesto que se destina a los laboratorios que luchan contra el dopaje es cada vez más elevado. El documental hace un amplio análisis del doping y contesta todas las preguntas: ¿por qué el deportista decide doparse? ¿Quiénes le presionan para hacerlo? ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias de la decisión que le lleva a introducir sustancias ilegales y peligrosas en su cuerpo? Con guión y dirección de Montse Pau y realización de Pedro Ballesteros, Atrapados por el dopaje. Eritropoyetina, hormona renal, aumenta el número de glóbulos rojos en sangre. Se inyecta en vena o por vía subcutánea. Incrementa la capacidad de los músculos hasta un 20%. No te cansas, tienes más oxigenación, entrenas más, haces más ejercicio. Efectos secundarios: hipertensión arterial, trombosis cerebral, muerte súbita. Estos son rotuladores de hormona de crecimiento. Esto te puedes poner 2, 3, los que aguante el cuerpo todos los días, que esto no coge ningún control. Hormona del crecimiento, HGH, aumenta la masa muscular, reduce el peso graso. Indetectable hasta las Olimpiadas de Atenas. Efectos secundarios: diabetes, hipertensión. Esto es una pastilla de oxandrolona, que esto se llaman amarillas, para musculatura, para fuerza, para el músculo. Esto es un parche de testosterona, esto se lo recetan a los impotentes. El deporte se ha convertido en una competición de laboratorios que ahora, con la ingeniería genética, puede alcanzar la ciencia ficción. Superhombres con musculatura creada a base de genes sintéticos, imposibles de detectar en ningún control. El dopaje es una realidad que muy pocos se atreven a denunciar, pero que se ha convertido en la gran pesadilla de todos los organismos deportivos del mundo. Jesús Manzano es el primer deportista español que ha admitido públicamente haberse dopado. Manzano vive ajeno al mundo de la bici en su casa de Zarzalejo, un pequeño pueblo de Madrid. La casa huele a ciclismo. Sus copas reflejan las victorias de este deportista, pero lo que Jesús Manzano cuenta es el verdadero camino que ha tenido que seguir para conseguir acercarse al éxito.
Llegas a profesionales, firmas y tu primer año lo ves todo color de rosas, ¿no? Tu segundo año ya vas viendo que tu tercer año ya te enfrentas con el director. Tienes enfrentamientos, no, es que yo no puedo hacer caso a esta persona porque no te va a matar, ¿no? Y ya en tu cuarto año ya decides estallar. El que no estalla es porque lo mismo no se ha pensado, no se ha parado a pensar lo que le puede pasar dentro de 10 años o de 20 años. Si llegas, claro. Manzano corría bajo las órdenes del equipo ciclista Kelme y después de 3 años decidió explicar cómo se introdujo en el mundo del dopaje. Fue el segundo año en Santa Pola, que era la concentración del equipo. Entonces fue el primer contacto con el dopaje, en el que llegó, entré en una habitación, estaban médicos del equipo y realmente me dijo: te vamos a dar unas cosas para trucar el motor. Manzano conocía a Juan Gutiérrez, el redactor que en el diario AS se encarga desde hace más de 12 años de la información sobre ciclismo, y decide venderle una exclusiva. Por primera vez en España, un ciclista acusa al director de un equipo y a sus médicos de obligarlo a doparse, y cuenta todos los detalles del doping. Manzano, acompañado de su mujer, Marina, salta a la portada del periódico. Por lo que yo he podido investigar con el caso Manzano, con otros ciclistas que se manifestaron públicamente y, lo más importante, otros que no se quisieron manifestar públicamente, pero que sí, es que a verlo hay, no en el, quizá no en exageradamente como lo contaba Manzano, porque si todo el mundo tomara todo lo que él ha contado, posiblemente pues habría más de un cadáver en este deporte, pero sí que hay un nivel alto. Y por mi experiencia también quiero decir que no solamente es en el ciclismo, aunque sí es uno de los deportes más afectados. A mí me llamaba el director: oye, ponte en contacto con el doctor, que tienes que ir a verle a tal sitio. Entonces se sabe lo que hay, ¿no? Lo que pasa que no nadie lo quiere reconocer lo que hay. La reacción del Kelme es inmediata. En Ponferrada se está celebrando una de las etapas de la Vuelta Ciclista a Castilla y León. A los corredores del Kelme los acompaña su director técnico, Vicente Belda, el principal acusado por Jesús Manzano. Yo lo que dice Manzano prácticamente no creo en nada. Puede haber, analizando toda la declaración que ha dicho Manzano, que en algunas cosas puede que sí que estén, ¿no? Pero absolutamente todas las aberraciones que ha dicho son rotundamente falsas. La posibilidad de que la práctica del doping sea algo generalizado en el Kelme causa pérdidas publicitarias de millones de euros. Los organizadores del Giro y del Tour retiran sus invitaciones y el equipo solo participa en competiciones españolas. El daño es inmenso. Hay que analizar solo que, en primer lugar, la imagen del equipo queda dañada. Luego, lógicamente, no nos aceptan en el Tour de Francia. El nivel económico, el intercambio publicitario que se puede hacer en esa carrera es tremendo. Y luego, para postres, también el Giro de Italia, ¿no? Son dos grandes carreras que no hemos podido ir a participar y que, en buena manera, pues el daño publicitario pues es bestial. ¿Cuál es la 54, ¿Cuánto? La etapa de hoy era una etapa muy complicada. Está siendo muy complicada, de hecho, porque van a tener que subir 2 veces el Puerto de la Mina, un puerto de primera categoría, corto pero muy duro. Los que viven del ciclismo apoyan al equipo decano español y niegan que el dopaje sea una práctica habitual en este deporte. Lo que yo haya visto, bueno, yo te puedo decir que hormonas de crecimiento siempre se habla, pero nunca ves. La EPO, todo el mundo habla de ella ahora. Yo no la veo. No digo que no la use alguno, pero yo no la veo.
Lo de las transfusiones de sangre y estas cosas del... Ahí es todos los animales, la hemoglobina animal, me parece una salvajada. El nombre Perico Delgado estuvo relacionado durante unos días con el plan del Uruguay. Pero que alguna bebiese, que tuviese mala intención. Delgado logró demostrar que era un corredor limpio y se hizo con el Tour. El mundo del ciclismo se arreglará en el momento que surja otra gran estrella, o como en su día a lo mejor pude serlo yo, o Miguel Indurain, o anteriormente Bamontes, ¿no? Yo creo que todo esto pasará a un segundo plano, ¿no? Los besos también de Elena y Patricia, y el aplauso, vamos el aplauso para el grandísimo corredor del equipo Comunidad Valenciana, Kelme. A pesar de la negación generalizada de la existencia de dopaje en el Kelme, el impacto mediático de las acusaciones de Manzano obliga a la Federación de Ciclismo a abrir una investigación. Desde varios meses, solo logra aclarar que Jesús se dopa, pero no prueba que los responsables del Kelme eran conscientes de que al menos uno de sus corredores se dopaba. Ya me gustaría a mí tener medios para luchar contra el entorno, pero es que como no lo pueda demostrar, yo no puedo acusar a nadie. Es que hay que demostrarlo. Es que soltar que sí, el entorno sí es cierto. Nadie lo discute, pero ¿cómo lo demuestro? ¿O cómo se demuestra? No tenemos medios ni técnicos, ni materiales, ni legales para la federación como federación. Está muy claro que donde hay un deportista que se dopa tiene que haber otras personas que colaboran activamente para que esto ocurra. Personas que normalmente son las que incluso puede que se lucren más de los resultados de esa propia práctica prohibida, ¿no? Por lo tanto, si hay algún reto verdaderamente abierto es de conseguir que las sanciones no solo se apliquen, porque ya existen, al deportista, sino a esas personas verdaderamente indispensables en que el dopaje pueda producirse. La Federación lleva el caso a la justicia ordinaria, que abre diligencias contra Manzano, Belda y el médico del Kelme, y les acusa de un delito contra la salud pública. Todos ellos pueden enfrentarse a penas de prisión. El caso se convierte en un cruce de acusaciones. Jesús Manzano asegura que en más de una ocasión ha estado a punto de morir por una mala administración de las sustancias dopantes. En Valencia estaba mi novia delante. Salí de un tren medio muerto por una transfusión de sangre. Más que eso, que haya dos personas delante de ti del tren y digan este chaval se muere, y me diga que el tren no arranca hasta que no me baje, ¿cómo tendría que ir, no? Dopaje sanguíneo. Administración intravenosa de sangre. Aumenta el número de glóbulos rojos y mejora el rendimiento. Efectos secundarios, reacciones alérgicas, transmisión de enfermedades infecciosas, sobrecarga del sistema cardiovascular. Yo rotundamente lo desconocía, porque si conozco que está dopando, automáticamente va a la calle. Si Manzano en este caso firmó una renuncia es porque lo encontramos por una falta de indisciplina que ya llevaba con esa misma indisciplina mucho tiempo. Y lógicamente, pues bueno, de todo sabido que lo encontramos en la habitación a altas horas de la noche con una señorita que no era su compañera, ¿no? Pero ya teníamos indicios de que otras veces también había pasado más o menos lo mismo, ¿no? Y él firmó voluntariamente la baja. Manzano, hay que decir una cosa, que porque él lo ha hecho, por mucho que él diga ahora la historia que él quiera, él lo hace por dinero y por venganza. A mí eso no me vale. A Jesús Manzano le echaron del Kelme por las razones que sean, ¿no? El caso copa los programas radiofónicos deportivos de máxima audiencia. Algunos ciclistas profesionales intentan restar credibilidad a Manzano, pero hay otros que utilizan la radio para apoyarle. Uno de ellos llamó en directo al programa El Larguero, de la cadena SER. Ya que Manzano pues saltó a la palestra y al ver que mucha gente como le tachaban que no era cierto lo que decía, me vi en el compromiso moral de decir que bueno, que sí, que decía muchas cosas que eran.
Me has dicho, Darío, algo así como el 100% de los ciclistas hemos tomado EPO. Bueno, el 100% sería mucho decir. Lo que sí te puedo decir es que es como el leche, ¿no? Para desayunar. Bueno, yo he vivido estos 3 años de profesional y he visto cosas muy fuertes. Desafortunadamente, pues hubiera preferido no verlas. Darío Gadeo se ha desvinculado completamente del ciclismo profesional. Ahora se dedica a la promoción inmobiliaria. Nadie va con una pistola a la cabeza y al pecho a decirte dópate, pero realmente el sistema está montado, el deporte o el ciclismo en concreto profesional, para doparte. Y si no, pues te ves obligado, si quieres seguir ahí, si quieres triunfar, te ves obligado a doparte. Lo que cuenta Darío Gadeo coincide con la historia de Manzano, con una sola diferencia. Gadeo no corría para Kelme. Este ciclista pertenecía a otro equipo, el Yastel Costa Almería Paternina. Solo aguantó 3 años como profesional, los mismos que Manzano, porque era casi imposible no doparse. Aparte de entrenar y todo esto, la clave del éxito es tomarte un medicamento y saber cómo lo da positivo. Es un tema, pues es un monotema. ¿Qué medicamento te vas a tomar? ¿Cuál ha salido? Tal, ¿cómo te va a ti esto? ¿Cómo te va lo otro? ¿Te va bien esto? ¿Te va bien lo otro? ¿Aquel que lo tomará? No sé qué. ¿Aquel que llevará? Es un tema, bueno, común. Atreverse a defender a Manzano cuesta caro a Darío Gadeo. Después de sus declaraciones le llega una citación. Él, igual que Jesús Manzano, es acusado de un delito contra la salud pública y a pesar de que nunca ha confesado haberse dopado, se ve inmerso en un proceso judicial. Si se insiste tanto en que esto no es una práctica habitual, ¿por qué que el va limpio no denuncia al que va sucio? Esta es mi gran pregunta. ¿Por qué el que va limpio, un 10%, un 20%, los que sean, o todos por lo que parece que... ¿por qué no denuncian al que va sucio? Se ganaría mucho más. A lo mejor es que no hay tantos que vayan limpios, o no lo sé. Cada medicamento nuevo que sale y tal, el problema es que a lo mejor tú no te lo quieres tomar, pero un compañero se lo toma y le va bien, y otro. Entonces, como todavía no saben los efectos secundarios, porque son medicamentos tan nuevos que han salido, que están en laboratorios clandestinos, entonces uno dice, ¿qué hago aquí? ¿Me lo tomo o no me lo tomo? Pues claro, siempre hay un valiente que se toma un medicamento, ¿no? Entonces ese es el que pone a los demás en jaque. La primera muerte por dopaje documentada fue la de un ciclista, en 1886. 80 años más tarde, el Comité Olímpico Internacional elaboró la primera lista de productos prohibidos. Lo hicieron para garantizar la igualdad entre atletas. En 1999, se crea un organismo especialmente dedicado a la lucha contra el doping, la Agencia Mundial Antidopaje. Esta vez, con otra finalidad, salvaguardar la salud del deportista. Se cree que muchas de las muertes súbitas en competición están directamente vinculadas al dopaje. El deportista que utiliza un producto no probado previamente corre un riesgo muy alto para su salud. Piense que las industrias farmacéuticas desarrollan, por ejemplo, 1000 nuevos productos y de estos 1000 productos, 999 no pasan estos controles hasta llegar al ensayo en humanos. Evidentemente, pensar que el deportista, el primer compuesto que toma es este único de los 1000 que es bueno, pues es muy inocente. Jordi Segura ha detectado centenares de estos productos fraudulentos en los controles a los que de forma sistemática son sometidos los deportistas. Este científico se enfrenta ahora a su mayor reto. El laboratorio antidopaje que él dirige ha sido seleccionado por la Agencia Mundial Antidoping para encontrar la fórmula que acabe con lo que podría ser una nueva técnica de dopaje en el mundo, la ingeniería genética aplicada a deportistas. Tratar de introducir aquellos genes que producen sustancias, proteínas, que dan una ventaja al deportista, eritropoyetina, hormona de crecimiento o sustancias similares. En el caso de la terapia génica, la eritropoyetina que produce el organismo será idéntica a la que él produce, quizás en otras partes de su cuerpo, pero será del mismo tipo, con lo cual la detección de
de una y otra forma es mucho más difícil. La ingeniería aplicada al deporte no es ciencia ficción. Algunos científicos están intentando la manipulación de genes para que una vez reintroducidos en el organismo de un deportista, éste pueda generar por sí mismo el producto dopante y así conseguir que sea imposible su detección en un control. Que se podría llegar en 15-20 años en que realmente quizás lo que estaríamos valorando no es el esfuerzo individual humano de aquel deportista, sino un poco la capacidad tecnológica del equipo que tiene detrás de haberle convertido pues en un superhombre. Yo creo que no se va a llegar a esto, yo creo que se va a conseguir frenar esta tendencia, pero en cualquier caso hay que estar muy atentos a ello. Si el proyecto de la Agencia Mundial Antidopaje fallara, esta se enfrentaría a una realidad inquietante. Atletas diseñados en laboratorios. Ya no importaría quién compite, sino el equipo de científicos que tenga detrás. Serían cuerpos diseñados como los motores de un coche de Fórmula 1. Es el examen de acceso a la universidad para mayores de 25 años, y en él están puestas todas las esperanzas de Alberto García. Hacía un año ya que no competía. Antes de la competición siempre tienes los nervios de la competición, ¿no? Y yo esta noche, ayer, pues he sentido esos nervios, ¿no? Totalmente iguales como lo sentía en la competición, pero ahora en el examen. Entonces se nota que he cambiado toda mi forma de pensar. Ahora todo es el estudio y el atletismo está un poco aparte. García Fernández, Alberto. Bueno, por fin. No, tú ahí. Y tú aquí. Bueno. En este examen se juega su futuro. Convertirse en fisioterapeuta para deportistas de alto nivel. Pero el camino de la universidad no es el que él había elegido. Alberto García había tocado el cielo en el deporte español. Todo el mundo lo conocía como el etíope de Vallecas, porque tenía la misma resistencia y velocidad que un corredor africano. Consiguió hacerse con el oro en las finales 3.000 y 5.000 metros de los Campeonatos de Europa de Atletismo de 2002 y fue nombrado mejor atleta español de ese año. Pero de repente, su vida dio un giro de 180 grados. Alberto García, seguramente el mejor atleta nacional del momento, dio positivo en un control antidopaje durante los campeonatos del mundo de cross. La noticia saltaba a todos los medios de comunicación. La Federación Española de Atletismo lo declara culpable de ingestión de eritropoyetina, más conocida como EPO, y lo condena a 2 años alejado de la competición. Yo cuando recibí la noticia es que no podía creer. Me vino el mundo encima, pero encima. Es que era día tras día levantarte por la mañana y estar hundido, sin ganas de hacer nada, como si tienes una pesadilla y sabes que esa pesadilla va a durar las 24 horas del día y otro día y otro día. Y yo estaba desesperado porque digo, es que yo no puedo vivir así. Yo no puedo estar 2 años con esta sensación que tengo ahora, ¿no? Eritropoyetina, hormona renal. Aumenta la concentración de glóbulos rojos en la sangre. Incrementa la potencia de los músculos en más de un 20%. Se inyecta en vena o por vía subcutánea. Efectos secundarios: hipertensión arterial, trombosis cerebral, muerte súbita. Yo nunca me he dopado y he pasado miles de controles y ahí están los controles, ¿no? Y yo siempre he dicho que soy inocente. Lo que pasa es que yo no puedo luchar contra un sistema, ¿no?
Mi opinión es que lo niegan igual que un delincuente, sea asesino, estafador o lo que sea, niega cuando le han sorprendido en delito. Lo más fácil es negar la evidencia intentando salvar tu imagen, diciendo, bueno, pues se han equivocado conmigo, me han perseguido. Cuando a un deportista se le sanciona, normalmente son tribunales que saben a lo que exponen a un deportista y cuando lo hacen tienen pruebas evidentes. La prioridad de Juan Manuel Alonso es destapar a los que utilizan el doping para llegar al podium. La posibilidad de falsos positivos en los análisis de eritropoyetina es cero. Hasta la fecha, científicamente no se ha demostrado que alguien que no haya tomado eritropoyetina haya dado positivo de eritropoyetina. Eso no existe hasta la fecha. Lo que está en juego es la salud del deportista. Los médicos saben que un error en la administración de las sustancias prohibidas durante la competición puede traducirse en una muerte súbita. Lo que desconocen es qué pasará en el organismo de los deportistas en el futuro. Podrían hacerse por sorpresa en cualquier momento, a lo mejor a las 9 de la noche. El ciclismo ha intentado más que cualquier otra disciplina deportiva que sus controles sean eficaces, pero no lo ha conseguido del todo, ni siquiera con los controles por sorpresa. Estas son unas de las pocas imágenes que existen de estos controles. Los ciclistas llaman a quienes los hacen vampiros, porque llegan en plena noche y les extraen muestras de sangre para comprobar si se han dopado. Pero el deportista sabe qué inyectarse antes de la prueba para no dar positivo. Los controles es muy fácil, son ineficaces. Porque hay productos que tú a lo mejor si te pones, el médico viene y te pone 1 mililitro, que es lo que trae el envase, el producto como es HMG, darías positivo, pero si eso lo divides en 5 partes, pues no da positivo, lo pasas realmente. Y hay cosas que no se detectan. Lo tienes que hacer. Que tú, ni un ciclista, por ejemplo, yo te hablo en mi caso, ni estudia, ni nada, deja todo a mitad por entrenar por el tiempo que conlleva, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que el problema está en que tienes que aceptarlo, porque es que como no lo aceptes, llega el director y te dice, chavalito, año que viene, corres ahí en tu casa. En su nueva bicicleta, con un crucifijo como distintivo, Jesús Manzano cree que es posible correr limpio de dopaje. Después de sus declaraciones, el mundo del ciclismo da definitivamente la espalda a Jesús Manzano. Solo el equipo del Vaticano, el Amore Vita, se interesa por él. Lo recibe el Papa, a pesar de tener una causa judicial abierta, y le ofrecen trabajo por su valentía en la lucha contra el doping. Ha sido una cosa muy emocionante, ya te digo que se me ha puesto hasta el vello de punta. Pero esto es solo un gesto por parte de Amore Vita. Manzano sabe que no va a volver a competir. Mientras corría bajo las órdenes del equipo Kelme, sufrió una lesión en la rodilla que le imposibilita volver a montar en bici. Empieza a recibir llamadas amenazadoras y periodistas de todo el mundo se ponen en contacto con él para que cuente su historia. No resiste tanta presión. Apaga el móvil y de un día para otro desaparece. Johan Mueleg desapareció del panorama deportivo español hace 2 años. Durante unos días, este esquiador desconocido se viró en héroe. Nunca antes un atleta había conseguido 3 medallas de oro para España en unas Olimpiadas. Fue en Salt Lake City en 2002. Los controles antidopaje pronto desvelaron que Mueleg había hecho trampa. Dio positivo y se le retiraron las 3 medallas. Este esquiador alemán se había nacionalizado español para poder competir representando a España. La Federación de Esquí, que había acariciado un éxito sin precedentes, ni siquiera le había hecho un control médico para asegurarse de que el atleta no consumía ningún tipo de sustancia. Es cierto que Johan Mueleg iba por libre, en el sentido de que él tenía su propia estructura técnica, sus asesores, sus entrenadores. Ahí sí que se cometieron errores, porque eso condujo a que no fue una persona controlada
por los médicos de la federación, etcétera. Controlar a Moeller no es fácil ni para su abogado. El esquiador ha anulado todas las citas que Marco Robles había preparado con el programa. Solo se ha puesto en contacto con la federación, que a pesar de la experiencia, ha decidido volver a proponerle que represente a España. Moeller se ha negado. No quiere acogerse a ninguna norma que no sea la suya. Es un hombre que en su conciencia solo existe una palabra, que es ganar. Solo sabe ganar. Es una máquina para ganar. Y es una pena que por un problema de este tipo y las consecuencias que ha habido de todo este problema, este hombre ahora mismo no esté representando a España. Está arruinado económicamente y hundido psicológicamente. Su nombre sigue vinculado al doping a pesar de haber contratado a uno de los más prestigiosos bufetes de abogados. El doping es un tema técnico, muy técnico, en donde la legislación es compleja, en donde no es un juez el que juzga a ese deportista, sino es un tribunal de personas que son abogados, en donde hay muchos intereses, en donde hay una política muy concreta que es la tolerancia cero, y en donde a veces, desgraciadamente, y esto es lo que más nos preocupa a los abogados, los problemas de seguridad jurídica y de garantías jurídicas pasan a un segundo término. Sabino Padilla, un médico muy conocido dentro del mundo del deporte, director médico del Athletic de Bilbao. Su nombre está salpicado paso de dopaje, el de Carlos Gurpegui, jugador del Athletic. La pesadilla de Carlos Gurpegui empezó el 1 de septiembre de 2002. Aquel día, Gurpegui era feliz. Había conseguido marcar 2 goles en el primer partido de Liga. Jugaban la Real Sociedad y el Athletic, y era la primera vez que empezaba la temporada siendo titular. Era el primer partido de Liga, era empezar desde el primer partido, pues con el primer equipo, empezar jugando. Incluso marqué 2 goles y bueno, pues yo creo que es un partido especial por eso, porque era la primera vez que marcaba 2 goles y porque bueno, era comenzar desde el principio, ¿no? La alegría desapareció cuando llegaron los resultados del control antidoping. Gurpegui había dado positivo. Él y Sabino Padilla, apoyados por el director técnico del club, Andoni Zubizarreta, se sientan ante decenas de periodistas para defender su inocencia. Nosotros trabajamos con nuestros chavales desde abajo, les pedimos un grado de implicación diferente. No solemos tener compensaciones económicas como las que tienen en otros sitios, pero sí tenemos una compensación que es la de, bueno, perteneces a nuestro proyecto y desde ese punto de vista te vamos a ayudar en todo lo que nosotros tengamos. Y este es un caso muy claro, ¿no? Un jugador que tiene esa problemática, nosotros no le dejamos, no te vamos a apoyar y tal, pero bueno, eso es una situación tuya y defiéndete tú. Somos Athletic y el Athletic entiende que esas cuestiones son de todos. Pues la verdad es que se te cae el mundo encima, ¿no? Porque ves que desde el colegio llevas dándole patadas a un balón y bueno, ya ahora que has llegado a tu sueño, pues parece que se te trunca, ¿no? Y que un comité, que sí puede sancionar con 2 años, pero bueno, no ve lo que le está haciendo a la persona, ¿no? Porque bueno, le está quitando el sueño de su vida, ¿no? Que puede haber la sanción, pero bueno, también se puede investigar porque él dio el C positivo, porque bueno, está claro que hay positivo, pero nosotros lo que queríamos era que se investigara por qué no. Sabino Padilla había sido el director médico del ciclista Miguel Indurain durante los 5 años que ganó el Tour.
su vinculación con el mundo del ciclismo y la supuesta relación de este deporte con el dopaje se vuelven en contra de Padilla. Yo creo que es obvio que el caso Gurpegui se podría haber denominado caso Sabino Padilla, sobre todo perseguido por ciertos sectores de los medios de comunicación y de las instituciones. Ese concepto de que se me ha podido ir la mano y tal, parece como que yo aquí tengo esa máquina que aparece en las películas de ciencia ficción, en las cuales uno entra dentro de la máquina y sabe todo. Es decir, le sale un listado de 150.000 parámetros. Es que eso, primero, es impensable, y segundo, es impensable que lo tenga yo aquí en Lezama. Carlos Gurpegui había dado positivo por consumo de nandrolona, una sustancia que genera el propio cuerpo, pero en niveles muchísimo más bajos de los que dio el jugador. El objetivo de Sabino Padilla es demostrar científicamente que el cuerpo del jugador es diferente y genera cantidades de nandrolona mucho más altas. La 19-norandrosterona, que es lo que aparece en orina, puede tener un origen de la nandrolona, pero puede tener otros orígenes: estrés, algunos suplementos nutricionales, carnes, la producción endógena. El deportista que le encuentra nandrolona siempre dice: es que mi cuerpo la produce por encima de este nivel. Yo, sin decir que es imposible, pero en principio con los datos científicos que existen, esto parece altísimamente improbable. Nandrolona aumenta la masa muscular, mayor fuerza y potencia, mejor resistencia en los entrenamientos. Efectos secundarios: enfermedades hepáticas, esterilidad. Padilla ha sometido a Gurpegui a todo tipo de pruebas: análisis de sangre antes y después de los partidos, estudios capilares, pruebas de orina, pero el Comité Antidopaje de la Federación asegura que ninguno de estos informes es concluyente. Yo creo que la víctima más importante, más allá del nombre del jugador, del médico, del club, la víctima es la voluntad de razonamiento científico que en un momento dado se intenta anular. Ese es el mayor drama. Es como en la Inquisición, cuando a Galileo le condenan. ¿Quién es la víctima? Galileo, no. La víctima es la inteligencia humana. Yo creo que uno de los retos importantísimos que en el deporte hoy en día es que el deportista no sea el único que paga las consecuencias de un caso de dopaje. Hay que arbitrar las medidas para que, si hay instigadores o personas que no son instigadores sino que, digamos, lo realizan, de alguna manera paguen las consecuencias, porque muchas veces están poniendo en peligro la salud del deportista, que quizás el deportista no es consciente, pero quizás si es un médico el que lo ha hecho, porque el médico sí que lo es, ¿no? El futbolista Perriola, exjugador del Barça, dio positivo por nandrolona cuando jugaba en la Liga Italiana. Defiende su inocencia y ha sido el primer futbolista que ha llevado su caso a la justicia ordinaria. Guardiola juega sus últimos años como deportista profesional en Qatar. Su obsesión es que su nombre no se relacione con el doping. Por eso ha declinado su participación en este programa. El Athletic de Bilbao ha decidido seguir los pasos de Guardiola y ha llevado el caso Gurpegui a los tribunales civiles, enfrentándose así a la Federación Española de Fútbol. De esta manera, están retrasando al máximo el cumplimiento de la sanción de 2 años. Yo creo que no es la solución definitiva que los temas de dopaje acaben en la justicia ordinaria, sino que es un indicativo precisamente de que tenemos que mejorar en los sistemas que decía antes, de educación, de represión y de control de lo que es la utilización de sustancias prohibidas. ¿Qué pasará con Carlos Gurpegui si no hubiera acudido a la justicia ordinaria y de aquí a cierto tiempo hay cambio de legislatura? ¿Por qué no? Es decir, no se nos ha hecho caso de los datos científicos que hemos hecho y por un mero cambio de norma pudiera haber cambiado todo el panorama. Esto es muy grave. Es muy grave para la imagen de Carlos, para la imagen del Atleti, para la imagen del médico. Es difícil de entender que en un deporte como el fútbol, donde la victoria depende de 11, solo uno se dope. Pero lo cierto
es que muchos de los positivos por nandrolona que hay en el mundo son de futbolistas. Si Gurpegui decidió potenciar su rendimiento dopándose, es algo que tendrá que valorar un juez. Está claro que tu carrera prácticamente está pendiente de lo que el juez decida, ¿no? Y bueno, siempre tienes esa cosa de que, bueno, si es que son 2 años, pues no sé cómo lo tomaría, porque no me planteo que pueda estar 2 años sin jugar, ¿no? No es miedo, pero sí es un poco como de angustia, no sé, el saber que estás pendiente de una persona, ¿no? Tu carrera está pendiente de una persona, ¿no? El atleta Alberto García, que dio positivo en un control antidopaje, ha cumplido casi la mitad de su sanción. Pronto llevará 2 años apartado de la competición, pero no del atletismo. En este tiempo no ha dejado de entrenar. Tendrá que demostrar si un deportista puede sobreponerse a una suspensión tan larga. A mí me cortaron cuando estaba en lo más alto, entonces yo tengo que volver pues estando igual de alto. Tengo mucha ilusión por volver. Si no tuviera ilusión, pues hubiera tirado la toalla, hubiera abandonado y me hubiera dedicado pues bueno, a estudiar más o a hacer otra cosa. Y sé que cuando vuelva voy a seguir siendo igual que antes. Entonces pues estoy deseando que llegue ese momento para demostrar que sigo corriendo mucho todavía. Durante estos meses, Alberto García ha perdido sus sponsors y las becas. El positivo se ha traducido también en un duro golpe económico, porque los ingresos de un atleta de primer nivel dependen exclusivamente de sus resultados en la pista. Vivimos en una tensión porque todas las becas y todo va a medida de resultados, ¿no? Entonces, todos los años tienes que estar al 100% y es como si te hicieran un contrato de 1 año y si el año siguiente no consigues medalla, pues ese contrato se apaga, ¿no? Estas presiones pueden conducir a muchos atletas a doparse. Los deportistas que forman parte de los comités antidopaje coinciden en que los motivos casi siempre son los mismos. Yo creo que en principio la ambición, querer llegar a unos Juegos Olímpicos o a conseguir una medalla, y después también un poco el motivo económico. Pues el hacer las marcas buenas marcas lleva a más dinero, más becas, más premios en competiciones, pero mi opinión personal es sobre todo el reconocimiento social, el ganar ese estatus que te da ser campeón. Hay quienes que para llegar ahí tiene que entrenar duro, ser limpio y utilizar nada más que los métodos permitidos. Pero hay otros que dicen, bueno, quiero ir por el tajo, hacer trampa, y la trampa es consustancial con el deporte, y quiero hacer trampa utilizando sustancias prohibidas. Hay que reconocer que el deporte hoy en día, el deporte de élite, es muy competitivo, y la propia sociedad damos unos privilegios y unos premios al deportista que gana la medalla de oro, que comparado incluso con el que gana la medalla de plata, pues son enormemente elevados. Es decir, es la recompensa que la propia sociedad, la publicidad, el dinero asociado a la promoción al deportista de élite es muy alto. Entonces, yo creo que no es extraño pues que un deportista tenga la tentación de, tomando un producto, asegurarse aquellas décimas o milésimas de segundo, pero que es la diferencia entre quedar cuarto o quedar primero. Eso es peor que una competición, ¿eh? Alberto García tiene algo que agradecer al doping. Esta experiencia le ha ayudado a comprender los riesgos que supone basar todo su futuro en el deporte. Esta mañana se hacen públicos los resultados de las pruebas de selectividad. Pero es que un 10. Fantástico, por fin lo he conseguido, porque todos los exámenes que hacía en clase me decía mi novia, digo, este es para 10, un 10 nunca te darán. Y mira, un 10 por lo menos. Pero bueno, yo creo que está bien. Pasa que ahora a ver si podemos entrar con esta nota. Es posible que sí, que me acepten a la Complutense, pero hay que esperar. Pero no estoy contento, ¿eh? A ver, estoy contento, pero es que soy muy... me exijo mucho, yo creo. En todo igual. Bueno, y una vez más he demostrado que todo lo que he conseguido ha sido gracias a mi trabajo y a mi esfuerzo.
para algunos oyentes. Jesús Manzano ha conseguido superar la angustia y la depresión en la que había caído. Por eso, después de estar unos meses desaparecido, ha vuelto a conectar el teléfono. Está más tranquilo. El Kelme no se ha querellado contra él por injurias y calumnias. Ser el único que se ha atrevido a denunciar el doping no ha servido de nada. La Federación de Ciclismo no ha inhabilitado a nadie y el proceso judicial apenas avanza. ¿Qué va a hacer la Federación de Ciclismo? Limpiar el ciclismo es imposible, se echaría tierra encima, ¿no? Y bueno, pues nada, vamos a esperar a la justicia y nada, yo pienso que la jueza y todo no creo que sirva de mucho, pero bueno, ya se verá. Yo creo que España realmente lo que no puede hacer, después de un poco de los escándalos que han habido recientemente, es seguir como si aquí no ha pasado nada. Aquí ha pasado y por tanto hemos de aplicar algún tipo de política para tratar de atajarlo. Lo que está en juego es la salud del deportista. Los médicos saben que un error en la administración de las sustancias prohibidas durante la competición puede traducirse en una muerte súbita. Lo que desconocen es qué pasará en el organismo de los deportistas en el futuro. Jesús Manzano prefiere no pensar en ello. Vive el presente con Marina esperando la llegada de su primer hijo. Pero su futuro es incierto. Ha consumido centenares de medicamentos que no necesitaba solo para mantenerse en el primer nivel del ciclismo español. No sabe todavía cuál es la factura que su cuerpo tendrá que pagar, pero teme que su nombre pueda formar parte de la larga lista de deportistas que han muerto por culpa del dopaje.